Muy buenas amigos, bienvenidos a un vídeo más de trading. Los que habéis visto el vídeo de hoy, el directo, bueno, hoy cuando estoy grabando el vídeo, en este caso sería el directo de ayer, habíamos comentado sobre operar en gráfico de 4 horas y había muchos miembros del canal, aunque no pude responder a todos en el chat, pero me estabais preguntando por una estrategia buena para operar en gráfico de 4 horas, ¿vale? Y eso es lo que os vengo a traer aquí. Esta estrategia es muy efectiva para operar en gráfico de 4 horas y lo mejor de todo es que puedes abrir una operación y olvidarte de la operación incluso un día completo o más. Vamos a ver ahora, ¿vale? Porque no es lo mismo operar en gráfico de 15 minutos donde la operación puede ir de unos minutos a unas horas a operar en gráfico de 4 horas, ¿vale? Aquí las operaciones se pueden alargar días enteros, ¿de acuerdo? Estamos hablando de operaciones de swing trading. Recuerden antes de nada que los futuros sorteos de los que os hablo muy a menudo siguen en pie. Para participar solo hay que dejar un like en el vídeo y un comentario positivo, nada más, ¿vale? Porque yo al ganador o la ganadora o los ganadores los voy a escoger de entre los comentarios, ¿vale? Bien, ahora sí, vamos a ver esta estrategia porque es súper interesante. Vamos a indicadores y como veis aquí en pantalla tenemos todo lo que necesitamos, ¿vale? Os dejo unos segundos para que toméis una captura. Se trata del CM MACD Custom Indicator Multiple Time, tiene que tener esta EP aquí al lado, es de Chris Mondi, vemos que tiene un montón de seguidores este indicador, cuando estoy grabando el vídeo ahora mismo 10.289. Por otro lado tenemos el Xtreme Trend de Yotis Prasad, este tiene bastantes menos, 1848, pero eso no nos dice nada, ¿vale? Eso depende de lo conocido que sea el indicador, depende de el creador del indicador, la publicidad que le haya dado, etcétera. No quiere decir que un indicador que tenga 10.000 personas siguiendo el indicador es que sea mejor que uno que tiene 200, ¿vale? Si no, podéis ver los directos que hago todos los días y a la vista está, ¿vale? Bien, vamos a darle un clic al primer indicador y ahora vamos a darle otro clic al Xtreme. Bien, ahí los tenemos. Tenemos que hacer un poco de configuración también, ¿eh? Esto lo abrimos bien, ¿vale? Para que detectemos bien el punto cero, el nivel cero. Si queréis marcar aquí una línea, la marcáis, pero bueno, se ve bien, ¿no? ¿Vale? Este es el nivel 0. Todo lo que esté por aquí encima sobrepasa el nivel 0. Aquí tenemos también un medidor, ¿vale? Bien, donde vamos a filtrar un poco es arriba, ya que tenemos aquí una media, tenemos aquí este otro indicador y lo único que nos interesa son estos pequeños puntitos que nos indican compra y venta. Así que vamos a filtrar eso, vamos a eliminar el Xtrend y vamos a eliminar la EMA de 200. Le damos a aceptar. Quien quiera dejar la EMA que la deje, ¿vale? Y aquí estamos en gráfico de 4 horas y aquí va a haber movimientos de precio bastante grandes sin tan siquiera haber una tendencia definida, ¿vale? Aquí las tendencias definidas ya sabéis que pueden venir como la que venimos trayendo desde finales del año pasado, ¿vale? Aquí es así, no es lo mismo una gráfica de 4 horas que una gráfica de 5 minutos, ¿vale? Aunque parezca movimientos pequeños, cada vela es de 4 horas, ¿vale? Con eso ya lo digo todo. Bien, pues ahora sí, ahora toca explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho
esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo. Que sepáis que estos indicadores son exclusivos de TradingView, pero las operaciones las hacemos en el exchange de BingX por todo lo que acabáis de ver ahora, ¿vale? Bien, ya he dicho esto, os voy a explicar cómo hacer las entradas. En primer lugar, vamos a explicar cómo vamos a hacer una operación en long y después cómo vamos a hacer una operación en short, ¿vale? Estos puntitos que tenemos por debajo del precio nos indican entradas en long, ¿vale? Le podéis cambiar el color a verde si queréis. De hecho, aquí si nos vamos a la configuración, veis que lo podemos cambiar aquí perfectamente, ¿vale? Yo los voy a dejar así porque me gustan así, pero podéis poner el color que queráis. Por ejemplo, las compras en verde y las ventas en rojo, ¿vale? Que es como la mayoría de los indicadores lo suelen dibujar. Bien, esta es una señal, por ejemplo, para entrar en long. Esta también, esta también, esta también, esta también, esta también, pero no buscamos solo eso, para eso tenemos este indicador. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Tiene que coincidir este punto con un punto verde. Veis que aquí este indicador de MACD, que es un MACD, ¿vale? Vemos aquí el histograma del MACD, pero aparte viene acompañado de estas dos medias que va haciendo unos cruces y dejando unos puntos de color rojo y de color verde. Bien, ¿qué necesitamos para acompañar un long? Necesitamos un punto de color verde, pero no situado en cualquier parte. Aquí es donde empieza lo interesante. No nos sirve que haya un punto verde aquí, no. Necesitamos que ese punto verde esté por debajo del nivel 0. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta. De hecho, podemos trazar aquí una línea si queréis. Vamos a ponerla en algún momento. Dibujar línea horizontal. Nos aseguramos de tenerla en el nivel 0, en coordenadas, y ya está, vale. Así por lo menos tenemos aquí en un color amarillo, sabemos que es el nivel 0 y no nos podemos equivocar. Vale, vamos a ver los diferentes casos, a ver cuáles cumplirían y cuáles no. Vamos a poner esto así. Bien, aquí vemos que tenemos un punto verde, pero no coincide con este, no coincide con nuestra señal de long, así que esto descartado. Vamos a ampliar esto un poco. Vamos al siguiente. El siguiente vemos que sí coincide. A ver, una vela arriba o abajo tampoco importa mucho, pero si trazamos una línea vertical, a ver que esta línea es demasiado gruesa, hay mucho mejor. Bueno, vemos que nuestro punto de entrada en long se corresponde con el punto verde, ¿vale? En el momento que tengamos esa confirmación, tenemos que mirar dónde hacer la entrada. Eso es importante. No me voy a meter mucho en la gestión de riesgo porque eso lo explico en todos los vídeos, pero al menos sí cuándo hacer la entrada. Si esto nos sale aquí, pues esperamos al cierre de la vela, no en la propia vela que está fluctuando, sino al cierre de vela. Cierre de vela, vemos que es esta otra vela que empieza aquí. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ya podemos poner otra vez el zoom para verlo bien, porque ahora lo que vamos a ver es dónde poner nuestro stop loss y nuestro take profit. Ya os digo que no me voy a meter mucho en temas de apalancamiento ni nada, porque eso lo explico todos los días en los directos, ¿vale? Pero bueno, básicamente yo suelo usar el mismo método. Aquí tenemos una zona, creo que la veis bastante clara, una zona donde me ha dejado un mínimo, aquí me ha dejado otro mínimo. Entonces yo tengo que ser un poco más astuto, ¿vale? Que el mercado, que eso es lo difícil, y no ponernos aquí justo, porque si el mercado se va a la vuelta, nos va a coger. Entonces nos apartamos un poco, ¿vale? Y ahora bien, ahora vamos a ver si esta operación hubiera sido ganadora y en qué punto, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vemos que la operación hubiera sido ganadora, os lo voy a marcar en este punto, ya hubiéramos salido en profit. Ahora sí, ahora vamos a ver cuántas horas han pasado, ¿vale? Porque esto también tiene su aquella cosa, ¿eh? Esto no sirve para todo el mundo, ¿vale? Para estar pegado en la pantalla, no, cada vela es de 4 horas, ¿vale? Recordad, de 4 horas, así que vamos a ver aquí, esta operación la abrimos en esta vela, miércoles 23, y la cerramos el jueves, jueves día 1, o sea, una semana de operación. Esto es swing trading, ¿vale? Si queréis operar en 4 horas, tenéis que saber que el swing trading es así, ¿vale? Operaciones de 3 días, de como mínimo de un día, ¿vale? Yo ya, he operado en 4 horas y en un día tengo la operación cerrada si el mercado se va a mi favor en 2 velas o 3 o 4 velas, ¿vale? Me coincide en el mismo día. Pero contar con que también vais a tener operaciones largas como esta. ¿Por qué? Porque aquí hemos entrado en un pequeño rango, miradlo, ¿vale? Un ranguito pequeño
pequeño, ahí está. Y aquí cada vez es de 4 horas y el tiempo pasa, los días pasan y hasta que no haya una confirmación. Y de hecho, mirar cómo el precio, esto nunca lo he explicado, pero muchas veces después de un rango, antes de tomar la dirección correcta, el precio hace una especie de manipulación hacia abajo, ¿vale? Lo vemos ahí claramente, salimos del rango, hacemos una manipulación y luego ya retomamos otra vez hacia arriba y por fin alcanzamos el profit. Pero aquí estamos totalmente cubiertos porque estamos apartados. De hecho, en el momento que el precio empieza a irse a nuestro favor, nosotros ya podemos ir modificando un poco esto, ¿vale? Para que en caso de que se dé la vuelta, las pérdidas sean inferiores. Y bien, ahora vamos a ver el caso contrario. Vamos a hacer a ver cómo haríamos una operación en short. Aquí es exactamente todo lo contrario, ¿vale? Aquí vamos a tener en cuenta estos puntos, ¿vale? Ese punto es una entrada en short, este es una entrada en short, teníamos por aquí otro que me está tapando esto, tenemos otro punto aquí en short, otro punto aquí en short, pero vale, vamos a ver abajo si cumple, porque aquí cambia un poco el panorama aquí abajo. Si por el caso contrario necesitábamos que el punto estuviera por debajo del nivel 0, en este caso necesitamos que el punto esté por encima del nivel 0, así que vamos a ver cuántas se cumplen para entrar. De mano la primera vemos que no tenemos punto por arriba, así que nada, esta tampoco, y sin embargo veis que simplemente con el primer indicador ya podemos operar, porque mirad que entradas más buenas, ¿vale? Para entrar en short, en short, en short, en short, todas son entradas buenas, ¿vale? Pero necesitamos una segunda confirmación, ¿vale? Con un indicador solo no se puede crear una estrategia, a no ser que sea un multi-indicador, ¿vale? Que tenga pues diferentes funciones y diferentes configuraciones, ¿vale? Más completo que este, ¿vale? Por ejemplo, nuestro indicador Quotex Inversiones, que es con el que operamos en los directos, por poner un ejemplo, ¿vale? Hay muchos más indicadores. Bien, aquí nada, tampoco, no tenemos información por la parte superior, nada, ¿vale? Pero ¿qué pasa con este? Mira este punto aquí arriba, y si trazamos una línea como la de antes, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vemos que aquí tenemos un punto rojo, aquí lo que necesitamos es un punto rojo, por abajo del punto, el punto verde, y por arriba el punto rojo, ¿vale? Ahí tenemos la confirmación. Vemos que primero nos da un punto rojo y después otro. El bueno es el segundo. ¿Por qué motivo? A ver, que esta línea se me fue. Ahí la tenemos. El bueno es el segundo punto porque es el que coincide justamente con el punto para entrar en short, ¿vale? Bien, esta operación es un poco complicada, no obstante, ¿vale? No penséis que es tan sencilla. Y os comento una cosa, vamos a poner el zoom. Esta operación vemos que nos arroja aquí, ¿vale? Y entramos a vela cerrada, así que no nos vamos a aprovechar de toda esta bajada porque seguramente solamente vamos a tener este punto, pero este todavía no. Así que habría que esperar a hacer la entrada aquí abajo. De todas formas, vemos que el precio sigue bajando, ¿vale? Así que eso no nos quita de que podamos obtener un buen profit. Vamos a ver, esta es la vela donde nos muestra el punto de entrada del X-Trend y a vela cerrada entraríamos aquí, ¿vale? Aquí tomaríamos la posición de short. Vamos a poner esto más curioso para indicar cuál sería la gestión de riesgo que yo haría aquí, ¿vale? Bueno, lo primero, para tomar el take profit, yo creo que ya lo estáis viendo de sobra, ¿vale? Tenemos aquí este punto, con lo cual en un futuro veis que también se repite, ¿vale? Hay una zona aquí, así que intentamos llevar siempre para obtener el mayor profit, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que en estas operaciones se puede ganar un 10% tranquilamente, mirad, un 10% sin apalancamiento, un 10% con simplemente un 5x de apalancamiento, que yo es lo que recomiendo, ya estaríamos obteniendo un 50%, pero claro, hay que dejar correr el tiempo. Vamos con el stop loss. Bien, el stop loss, yo aquí lo que haría sería este análisis. Vemos aquí, tenemos esta zona que coincide perfectamente con esa, pues yo no voy a poner aquí pegado y justo esto, lógicamente nos vamos a apartar un poco, ¿vale? Fijaros aquí el riesgo-beneficio, fijaros, y el profit, ¿vale? Estamos hablando de casi un 10% sin apalancamiento. Con un 5x estaríamos hablando de un 50% de ganancia, ¿vale? Antes de finalizar el vídeo, quiero ante todo volver a recordarles que dejando like y comentario en el vídeo ya estarían participando en futuros sorteos de dinero, ¿vale? También comentarles que en el grupo de Telegram, que aquí tenéis en pantalla, que os indico cómo acceder, es mediante el link que por cierto tenéis en la descripción de este vídeo, y ahí compartimos análisis de
de todo tipo, ¿vale? Es un grupo de Telegram muy intuitivo, dividido por temáticas, así que está genial, ¿vale? Ya os digo que si entráis vais a estar súper a gusto y súper cómodos, ¿vale? Y lo más importante de todo, cualquier duda que tengáis, no solo es para que compartáis vuestras opiniones y vuestros análisis, que por cierto también lo podéis hacer, ¿vale? Pero también si tenéis alguna duda, pues entre todos, pues para eso estamos, para ayudarnos, ¿de acuerdo? Y bien, amigos, ahora sí, me despido de vosotros. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad, sobre todo para aquellas personas que operáis en temporalidades altas porque no tenéis tiempo para sentaros en una silla y mirar la gráfica tranquilamente. Aquí colocáis vuestra gestión de riesgo y os olvidáis incluso durante días, ¿vale? Ya lo habéis visto, ¿vale? Y esta operación que acabamos de mirar ahora, del día 13 nos iríamos al día 18. Esta operación 5 días, ¿vale? Una 5 días, otras 7 días, otras pueden ser de 3 días, depende mucho un poco pues de los movimientos que haga el precio, ¿vale? Bien, ahora sí me despido de vosotros, amigos. Dejarme un like y un comentario sobre cualquier duda relacionada con la estrategia o sobre lo que queráis. Un saludo a todos, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!